Hoy vamos a hablar de lo que es un decreto. ¿Cuál es el marco teórico en el cual se encuadra? ¿Y cuáles pueden ser las formas o fórmulas para llevarlo a cabo con la máxima efectividad posible? El decreto es una forma de focalizar nuestra intención y nuestra voluntad. Es una manera de dar cauce a todos los deseos que hay en nuestro interior, y que confluyan en un punto focal. Ese es el objetivo. Entonces hay que darle una serie de instrucciones a nuestra psique, a nuestra realidad, para que luego puedan empezar a ejecutarse en los diferentes planos. Ahora voy a poner un poco el marco teórico para que se entienda. Primero, por qué esto tiene un sentido, y por qué esto funciona. Lo primero que hay que aceptar como premisa es que vivimos en un campo etérico, en un campo de energía absolutamente permeable, y que nuestro cuerpo biológico también emana al mismo tiempo lo que llamamos un campo energético. Un campo energético en el cual se resumen nuestros pensamientos, nuestro estado emocional, nuestro estado fisiológico, y está representando y reaccionando a todos los cambios que hay en nuestra estructura psíquica y fisiológica. Por lo tanto, si yo cambio mis pensamientos, mi campo energético cambia de forma. Si cambio mis emociones, también cambia mi estado energético. Por eso las expresiones informales como la buena onda o mala onda, buena vibra o mala vibra, hablan precisamente de ese campo energético que todos captamos, desde nuestros aparatos subjetivos, o sea, desde nuestra percepción subjetiva, desde nuestra sensibilidad. Captamos ese campo energético en forma de emociones o de pensamientos. Por ejemplo, decimos que esto me da mal rollo o me da buena espina o mala espina. Estamos constantemente apelando a las percepciones emocionales que se refieren a lo que acontece en ese campo energético. La cuestión es que este campo energético, al estar conectado a un campo etérico global, y también puede conectarse con el campo energético de los demás, por eso hay gente que me gusta más o me gusta menos, que la siento más amenazante o menos. Todo eso se puede notar, aparte de todas las interferencias que hay dentro de ese campo. Si yo doy instrucciones a ese campo etérico, si yo doy instrucciones muy conscientes y muy voluntarias, yo voy a poder empezar a atraer algo. Si decreto, es decir, si ordeno a mi realidad, a todo ese campo que yo quiero. Digo, por favor, quiero limones, quiero naranjas, quiero peras, quiero frutas de algún tipo. Según lo que yo pida, voy a empezar a dirigirme hacia ello, y también voy a empezar a traerlo, pero voy a tener que darle esas instrucciones. Y lo que ocurre es que por defecto nuestro campo energético ya está dando instrucciones. Lo que ocurre es que está dando instrucciones muy divergentes, o sea, estoy disparando en muchas direcciones, muchas de las cuales son contradictorias entre sí. O sea, primero tengo que lidiar con las emanaciones que mi campo energético genera, de manera mecánica e inconsciente, por todo el linaje de mis ancestros, todo lo que llevo en los genes y que han depositado mis ancestros sobre mí. Agrégale pactos de destino, agrégale misión de vida, agrégale y súmale todo el tipo de condicionamiento cultural y familiar, proyecciones que unos te meten en forma de presión, en forma de castigo, en forma de premio, de tienes que estudiar esto, tienes que estudiar lo otro, no hagas esto o haz esto. Todo esto son presiones que hay en nuestro campo energético, que condicionan y vician nuestra voluntad, más todos los traumas que tenemos agregados en base a creencias limitantes, y lecturas pobres y adaptativas que hicimos en su día. Pues si de pequeño un niño que apestaba a chorizo me pegaba, pues hay un momento que asocio el chorizo al peligro, pues eso es un anudamiento básico de supervivencia que crea tu psique, que luego va repitiendo de manera mecánica, pues hay que partir de la base que tenemos todo ese condicionamiento en forma de mezcolanza. Está todo muy imbricado, todo muy mezclado, y hay que partir de la base de que esa es nuestra posición por defecto, con lo cual, si yo no decreto nada, claro que voy a estar atrayendo eventos y sucesos sin parar. Sea como sea, cuando nosotros decretamos, lo que estamos es intentando todos esos deseos, porque lo fácil es que unos deseos que tenemos incluso conscientemente, unos choquen con otros. Es evidente que mi deseo de ser auténtico y genuino choca muchas veces con mi deseo de estar de buen rollo con los demás, porque la paz social muchas veces implica tener que callarme cosas en las que estoy en franco desacuerdo con los demás. O sea que en pos de la cordialidad tengo que callarme, y si decido decir exactamente lo que me apetece cuando me apetece,
sin importar las consecuencias seguramente van a incomodar a la parte de mí que quiere tranquilidad y paz social, entonces o anulo esa parte, que no la voy a anular nunca completamente porque sigue estando. Todos la tenemos. Puede estar más aminorada o menos, pero siempre está, o si no, voy a tener que encontrar una fórmula donde tenga un aceptable de autenticidad y un aceptable de paz. O incluso cuál sería la excelencia entre ambos. Entonces, para conseguir la excelencia entre ser auténtico y alcanzar el máximo nivel de armonía con los demás, voy a tener que hacer cada vez un ejercicio mayor de armonización y coordinación entre departamentos. Los decretos empiezan siempre dándole instrucciones a nuestra realidad, con un ejercicio de introspección profundo, para entender qué queremos, y darnos cuenta de que la pregunta que queremos responde a muchísimos parámetros al mismo tiempo. Pongamos 3 ejemplos clásicos. Estoy buscando un lugar donde vivir, una casa, un piso o lo que sea. Estoy buscando a alguien con quien formalizar una relación de pareja, o estoy buscando un trabajo o algún tipo de negocio o fórmula de inversión, o tengo mi propio trabajo, mi propio negocio, pero quiero escalarlo en los 3 escenarios clásicos, de profesional, sentimental y familiar. En cada uno de los esquemas nos damos cuenta de que no solo hay un objetivo, hay muchos que están completamente imbricados. O sea, cuando pienso en tener una profesión, primero puedo priorizar un parámetro como puede ser el económico. Digo, vale, pues ¿cuál es el mínimo que me gustaría ganar en un trabajo? O que me gustaría generar mensualmente o anualmente, en el caso de que quiera pensar que es lo más recomendable en términos más largo plazo, no pensar en la mensualidad sino en términos anuales. Porque así la psique funciona bastante mejor en compartimentos un poquito más grandes. Si yo empiezo a formalizar que me gustaría en un trabajo, pienso en lo económico pero también en las condiciones, hay muchos parámetros que me importan. O sea que realmente en la práctica me van a importar como el nivel de satisfacción que adquiero, el nivel de escalabilidad de motivación, la tarea en sí mismo, si me es grata, si me es ingrata, si el trabajo que voy a desempeñar confluye con mis valores, porque si es algo que choca mucho con lo que a mí me parece ético, con lo que me parece justo, va a ser muy complicado, si recibo órdenes directas o no. Si las órdenes que recibo forman parte de alguien en quien confío o alguien que realmente discrepa conmigo en temas muy importantes. Voy a tener que ver mi conciliación con el resto de mi vida privada, voy a tener que ver un montón de parámetros. Entonces no es una cuestión simple, no es un objetivo, son montones de objetivos que van allí vinculados. Y ahí es cuando yo empiezo a plantear mi ideal, o sea, lo que yo idealmente quería. Me doy cuenta de que tengo que rascar mucho, tengo que pensarlo mucho porque si digo, bueno, quiero un trabajo normal, no hay peor definición que esa. Porque un trabajo normal en un mundo en el cual el trabajo promedio es basura, pues te va a traer un trabajo basura, porque es el que normalmente tiene todo el mundo. Entonces, si tú quieres crear un trabajo, vas a tener que pensar muy bien qué quieres. Lo mismo si quieres encontrar a alguien para formalizar una relación de pareja. Perfecto, define bien cómo quieres que sea ese alguien, los rasgos que para ti son fundamentales. Y además te recomiendo enfatizar en la importancia de que haya una grandísima reciprocidad en temas de valores. En cuanto a la atracción, que la atracción mutua pues sea recíproca evidentemente, que ambos estéis cómodos el uno con el otro, o sea, eso tiene que estar perfectamente anclado. ¿De qué te sirve a alguien que te atraiga si no hay una reciprocidad? Pues hay que tratar de parametrizar y analizar y examinar todas las cosas que para ti son importantes. En una relación todo aquello que para ti es deseable, aunque te parezca que estás apuntando muy alto, no importa, tú primero tienes que generar un ideal y ahora te explicaré también por qué. Y lo mismo si quiero una casa. Digo, a ver, pues quiero una casa que esté en la playa, bueno, no en la montaña, bueno en la ciudad, pero tampoco muy lejos, tampoco muy cerca, que sea grande, pero claro, si está muy grande entonces me molesta por esto, pero si es pequeña molesta por lo otro, si tiene vecinos me molesta por esto, pero si no tiene vecinos molesta por otra cosa. Bueno, pues tienes que conseguir llegar a un punto en el que generes un ideal. El ideal es la situación idílica, la situación en la que no hay objeciones. Aunque fuera imposible, genera un ideal,
que es la razón por la cual nosotros creamos una situación que aunque sea irreal, a nosotros nos guste mucho, porque nosotros queremos con el decreto primero que esto se haga real en mi campo mental. Hay que partir de la base de que el plano mental es real, todo lo que nosotros hacemos en nuestro espacio psíquico, en nuestra esfera intelectual es real, no significa que sea lo mismo que el plano físico. O sea, el plano mental es un campo de realidad, el campo físico es otro campo de realidad, y ambos campos están conectados. Hay una correlación directa. La información que yo tengo en el plano mental luego se traduce a su equivalente en el plano físico. La información que tengo en mi plano emocional también se traduce a su equivalente en el plano mental. Es decir, si yo visualizo una roca no es que va a aparecer una roca aquí de la nada, es absurdo. Y lo mismo pasa también con lo físico. De lo físico, si yo hago algo con lo físico se va a traducir a su equivalente en su plano mental y emocional, o dicho de otro modo, muy fácil, si apretamos los puños muy fuerte, va a ser raro que en mi espacio mental la traducción no acabe siendo un pensamiento agresivo, y una emoción de ira o de defensa o de fuerza. Ahora, si me empiezo a masajear seguramente mis pensamientos van a ser bastante más eróticos, sensuales o relajantes. O sea, lo que yo hago en un plano poco a poco empieza a traducirse a su equivalente en otro plano. Si yo tengo pensamientos destructivos mi cuerpo va a enfermar. O sea, mi cuerpo no va a estar cómodo en una situación permanente de batalla. Ahora si mi cuerpo está demasiado relajado luego cuando se tenga que activar también le va a costar. La correlación que hay entre nuestro espacio mental, espacio emocional y espacio físico está más que probada. Entonces si yo empiezo a crear realidades en mi plano mental, que luego se hagan reales también en mi plano emocional, poco a poco esas realidades se irán haciendo primero en mi espacio físico. Es decir, si yo empiezo a imaginar una realidad fabulosa, no voy a crear de manera inmediata una realidad fabulosa, pero por lo menos mi fisiología, la química de mi cerebro y de mi cuerpo, empezará a segregar sustancias agradables, empezará a segregar serotonina, dopamina y todas las vitaminas que crea nuestro propio cuerpo. Eso es lo primero que va a pasar, pero como todo eso se va extendiendo a mi burbuja de realidad, voy a empezar a ir creando aquello que estoy generando en mi espacio psíquico. No va a ser de una manera inmediata si no hay una infraestructura hecha, o hay mucho barrizal interno acumulado. Es como decir voy a empezar a limpiar la casa pero mi casa tiene 20.000 hectáreas de terreno. No voy a esperar que pasando un poco la escoba voy a limpiar años y años de pensamientos destructivos nivel Dios. Por lo tanto es importante que este proceso se haga de una manera acumulativa. Es decir, yo voy a empezar a trazar ideales. Me los voy a tener que empezar a creer. O sea, tengo que tener la capacidad de creer que tengo la posibilidad de aproximarme a ellos. Ni siquiera es que se tenga que hacer de manera idéntica, quiero su equivalente. O sea, si en términos de pareja pensáis en alguien que os parezca atractivo físicamente, que tengáis una alta compatibilidad químico-sexual emocional romántica. Aunque en vuestro ideal la pareja sea sublime y perfecta, en la realidad os tocará lo que os toque, pero es que os va a llegar la mejor opción de todas las disponibles, la que más os pueda satisfacer de acuerdo al saldo energético con el que podéis pagar. Es decir, cada uno podrá atraer en función de la capacidad que tenga, de la fuerza energética de arrastre, de arraigo y de pago, es decir, yo por mucho que me ponga a hacer una actividad física, un deporte, no me voy a poner al rango de un deportista de élite de 20 años, o va a ser prácticamente imposible, pero sí que puedo competir entre los mejores de mi edad, por ejemplo. Entonces si me pongo a competir con los mejores de mi edad, pues tal vez con un decreto, y con un buen entrenamiento sí que esté perfectamente capacitado para ser de los mejores de élite. Dentro del deporte de élite de la gente de mi edad. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de aproximarnos a la mejor realidad dentro de lo factible. Por lo tanto, yo no tengo que ocuparme de hacer factible, de rebajar, de acotar demasiado en términos de lo real mundano. Con mi decreto yo genero un ideal. Si me quiero imaginar una casa que es una mansión, dices, bueno, pues me imagino una mansión, entonces pienso que no puedo pagarla. Bueno, es igual. Tú imagínatela grande y luego ya veremos. Es que tal vez imagínate que no pones apenas objeciones. En cuanto al emplazamiento del lugar, puede ser que en África haya montones de lugares donde tienes una casa gigantesca,
Y si no te importa estar en una zona en la que a lo mejor pues estás en medio de la civilización, pero allí pues mira te dejan bastante en paz, has decretado que es una zona tranquila, una zona en la que no habiten ni guerrillas ni nada, y que puedes estar bien, pues a lo mejor encuentras un espacio que aquí sería imposible de pagar, porque sería carísimo y te lo encuentras ahí en un lugar africano y quizá en algún otro país. Por lo tanto, permitamos que el éter encuentre la opción que más se parezca a lo que estamos creando. Nosotros cuando decretamos, cuando empezamos y ahora vamos a la esencia del decreto, lo que hacemos es imaginar, podemos escribir, pero primero quiero hacer real en mi mente algo. Me da igual si es la mansión, si es una persona con la que voy a tener una relación, o si es una actividad profesional en la que me va a dar mucho dinero, y que en la que voy a sentirme muy autorrealizado, empiezo a imaginar con todo tipo de detalles aquello que me gustaría. Trato de vencer las posibles objeciones, las cosas que no me gustarían, hasta construir un ideal de una manera lo más afirmativa y constructiva posible. Cuando se dice decreta en positivo y no en negativo, lo que estamos diciendo con esto es que tú al final tienes que ir en una dirección. El negativo no es una dirección, solo es una exclusión. Es como decir, vale, quiero un compañero o compañera sentimental que no sea japonés. Digo vale, pues si no es japonés entonces te vale todo lo que no sea japonés. Entonces enfatiza en eso, cualquier racionalidad que no sea japonesa o que no sea china, el que te apetezca. La exclusión solo sirve para poner una barrera que es perfectamente válida. Pero lo importante es que te dirijas en alguna dirección, que digas quiero ir hacia esto, voy hacia esto de un modo que luego no le empieces a poner pegas sobre la marcha, es decir, si digo quiero trabajar. Bueno, es que me da pereza trabajar, ¿en qué quedamos? Cuando primero hago todo mi análisis mental y decido hacia dónde quiero ir, y ya reviso lo que está bien, lo que está mal, lo que me gusta, lo que no me gusta, hasta que llego a un punto de eso, ¿te gusta? Sí, ¿lo quieres? Sí. ¿En qué dosis? ¿Con qué requisitos? Ponme todos los requisitos que quieras, hasta que te aclares, y cuando te aclares es cuando yo entonces ya empiezo a decir, vale, esto es mi realidad, quiero esto, me voy a dirigir hacia allí. Desde mi punto de vista no es recomendable ser muy estricto y muy escrupuloso, al decirlo en una frase que sea perfecta, que no tenga ningún tipo de objeciones. No es necesario, ni siquiera es recomendable, porque te puede trabar tanto, te puede hacer que estés tan pendiente de decirlo de una manera semánticamente correcta, en que no haya ningún tipo de objeción o desvío inconsciente, que al final en la práctica es menos efectivo. Puedes imaginarlo y en la imaginación seguramente va a haber menos riesgo de que te equivoques. O sea que estás imaginando un trabajo, tus sensaciones son maravillosas. Tienes tiempo para moverte de aquí para allá, tu familia está contenta, todo el mundo está contento. Eso tiene bastante más visos de que te guste, que si pones palabras súper concretas que no sabes bien cuál escoger. No sabes si presentarlo o proyectarlo en positivo o en futuro, poniéndole énfasis en que lo quiero, o si no en que lo tengo, pero si digo que ya no tengo el dinero no me lo acabo de creer. Bueno, pues imagínalo, lo visualizas y simplemente visualízalo como esto, es real, es una realidad que yo quiero experimentar y por lo tanto en mi mente ya es real, y quiero que en mi físico también sea real. Además nosotros cuando decretamos, cuando nos dirigimos hacia un lugar, hacia donde intencionalmente nos queremos ir en una dirección, tratamos de hacerlo desde el máximo nivel de ángulos posibles, es decir, quiero una casa, quiero que esta casa, esta mansión, este lugar, como sea, me da igual si es pequeñito o si es grande, como quieras. Si empiezo a pensar también en lo que voy a hacer allí, en las cosas que haré cuando esté, en lo que me voy a comprar. Cuantos más argumentos o motivaciones me lleven en esa dirección mejor, si además visualizo todo lo que voy a hacer cuando esté allí, qué pasará, lo que trabajaré, el despacho que me crearé, todo eso está creando más anclas. A nivel etérico nuestro campo está como creando más filamentos, más lugares hacia el futuro, hacia esta persona, y aquí invitaré a unos amigos y haremos unas barbacoas, o tendremos mi huerto, o tendré una piscina, o tendré un jacuzzi, o tendré un gimnasio, tendré lo que sea.
Cuantas más ideas voy poniendo, más se va comprometiendo todo mi sistema psíquico desde más ángulos. Hemos dicho que nuestra personalidad está dividida en un montón de capas, en un montón de subpersonalidades. Si yo consigo convencer a muchas para que vayan en una dirección, la potencia de arrastre que tiene eso es superior, porque normalmente tenemos el equipo desperdigado, una parte de mí quiere una cosa, otra quiere la contraria. Estamos en contradicción constante. Si yo consigo unificar todos mis campos energéticos, todos mis núcleos volitivos en una misma dirección, o el máximo de lo que sea capaz, la probabilidad de atraer eso es muy superior, porque al haber más compromiso yo durante el camino me voy a encontrar obstáculos. Algunos obstáculos son pura y exclusivamente internos, o sea, son la proyección o manifestación de miedos, de objeciones. Una parte de mí que no quiere ir allí por el miedo a que haga las cosas mal, o lo que sea, y otras son obstáculos objetivamente externos de gente que te quiere frenar, gente que quiere lo mismo que tú. Y claro, si yo tengo 20 razones de respaldo, aunque me tumben la mitad, tengo todavía 10. Es importante que cuantas más capas de nuestra psique están involucradas en un proyecto, más probabilidades de éxito hay. Por eso energéticamente no solo proyectamos desde una intención, eso es absurdo, proyectamos desde muchas. Incluso puedo anudar o conectarme con mi orgullo, con mi vanidad, con la venganza. A veces se dice no hagas esto desde este lugar, pero yo digo sí, hazlo también desde ese lugar, pero no solo desde ese lugar. También puedes agregar emociones negativas, no es un problema siempre que las positivas prevalezcan, pero las negativas también suman y van en la misma dirección, no lo van a emponzoñar, no lo van a eliminar. No es realmente un problema. Lo que es un problema es que quieras crear algo única y exclusivamente a partir de una rabieta, o de un achaque de orgullo, porque entonces en cuanto la fase de orgullo acabe esa energía tiene poco recorrido, habrá un momento en que ya no serás capaz de continuar. Puedes utilizar también energías egoístas con energías altruistas y sumarlas, mezclarlas, pero siempre que haya un propósito noble de fondo va a ser más fácil que lo mantengas, porque el propósito noble también está articulando todas tus fuerzas morales en sí. Tus fuerzas morales están a favor, eso es un respaldo muy bueno. O sea, cuando yo hago algo a favor de mi moral, solo por quedarme tranquilo, eso es una fuerza de respaldo muy buena. Si además lo hago porque hay una apetencia de fruto, o sea, me apetece conseguir eso, pues perfecto. Una energía más que sumamos también. Creo que es bueno para los demás, para la gente a mi alrededor, pues otra razón más también, porque mi espíritu de lucha competitivo también va por ahí. Perfecto, pues genial, también me siento orgulloso. Perfecto, le metes un toque de vanidad. También porque así me siento más poderoso, más atractivo. Genial, mételo todo. Todo lo que le metas son más filamentos etéricos que se están uniendo desde más ángulos. Si además consigues sumar a gente a tu equipo, mejor. Si hay gente que lo vas a comentar y te van a decir que no lo hagas porque yo lo hice y a mí me fue mal, o no lo hagas que te estás equivocando, o lo que sea, no se lo cuentes. ¿Pero por qué? Porque tu campo energético, al intentar buscar complicidad en alguien y encontrarse rechazo, lo que vas a hacer es cerrarse, o sea, mi filamento me lo vas a cortar. No lo cuentes por defecto, no se lo cuentes a quien sospechas que no te va a respaldar, porque lo único que vas a conseguir es que tu energía avance mucho más despacio o que incluso vaya a trompicones. De hecho, por eso, si lo vas a contar a gente, que sea gente que tiene experiencias positivas, porque como todos proyectamos nuestra historia, el que tiene experiencias negativas te proyecta sus miedos, o sea, si a mí me ha ido mal, a ti también te va a ir mal. Ahora la gente que le ha ido bien, pues ya sé, yo he podido, tú también has podido. Todos proyectamos nuestra historia por defecto. Entonces a la gente que le ha ido bien siempre animan a los demás a que también lo hagan, porque si me ha ido bien, a ti también te irá bien. Y la gente que le ha ido mal, pues tú no lo hagas porque vas a ser igual de idiota que he sido yo y te vas a frustrar igual que me he frustrado yo. Si queréis hacer meditaciones a la luna llena y el sol son arquetipos energéticos amplificadores, con lo cual todo lo que proyectemos con lunas llenas, con lunas nuevas, con lunas en trígono, con las lunas que os dé la gana, todo funciona. Lo visualizo, lo hago en un dibujo, lo hago en un storyboard con dibujitos.
Todo suma lo que quiero es hacerlo real en mi mente, lo quiero hacer real en mi sistema emocional, hasta que se haga real en mi campo energético. Y al igual que se hace real en mi físico, también se hace real en todo lo que hay a mi alrededor. Y lo vamos atrayendo. Esto, insisto, tiene muchísimas más capas de complejidad. Pero por lo menos es importante que aprendamos a dirigir nuestra energía de manera consciente, a hacerlo real en nuestra mente, para empezar a dirigirnos allí. Porque cuando lo empezamos a hacer real en nuestra mente, nuestras actitudes cambian y sobre todo empezamos a sobreescribir toda la porquería que tenemos por defecto, toda la porquería cultural. Ese es el principal escollo que tenemos. No tanto las dificultades externas que nos vamos a encontrar, son las internas. Las internas son monstruosamente grandes y llevan siendo alimentadas por toda nuestra cultura y por todo nuestro entorno, lleno de derrota, de fracaso, de pesimismo y resignación existencial, que lo único que hace es sabotearnos. Constantemente estamos derrotados. Antes de empezar entonces planteamos un ideal, y empezar a dirigirnos respecto a un ideal, porque nos damos cuenta de que lo que se moviliza fisiológicamente es el motor y el combustible que nos lleva luego a hacer acciones en la realidad. Es evidente y no hace falta ni siquiera tener que subrayarlo, que no basta solo con el decreto, que habrá que hacer cosas afuera, pues naturalmente nadie niega eso. No es que mágicamente ya va a venir absolutamente todo. A lo mejor voy a tener que dar muchos pasos durante muchos años. Lo que quiero es que mi sistema psíquico, que mi sistema energético empiece a dirigirse ahí. Es como meter en el GPS las coordenadas y empezar a ir en esa dirección, que luego voy a tener que hacer muchas cosas, por supuesto, pero si ni siquiera hemos puesto la dirección, si ni siquiera sé hacia dónde voy, si ni siquiera sé cuáles son mis retos y mis condiciones, si no sé cuál es mi ideal, ni siquiera lo estoy manifestando. Evidentemente el decreto no va a ir. Aún hace falta que lo sepa absolutamente todo perfectamente para hacer un decreto. Para las cosas que no son muy importantes no es necesario. Puedo empezar con cosas pequeñas, con cosas más o menos básicas, cosas que tengo claro, como que quiero ser claramente feliz. Quiero algo que me permita tener un alto nivel de satisfacción. Podemos empezar con cosas muy sencillas, como que voy a conectar con la sensación más placentera que hay en mi vida. Una experiencia que sé con la comida o gustativa, que pueden ser muy placenteras y que todo el mundo ha tenido, y quiero replicarla. O sea, yo le digo a mi sistema energético, a mi campo etérico, yo quiero replicar esa sensación. O sea, quiero sabores que me proporcionen un nivel de satisfacción similar a este, y que además vengan acompañados de alimentos que sean saludables, combinaciones que sean muy saludables, pero que pueda equiparar el nivel de satisfacción que tengo con esos alimentos, y que además sean asequibles a mi economía. Es decir, que yo decida cuánto me quiero gastar en términos de dinero para adquirir ese tipo de alimentos. Eso sería un decreto bastante básico. Entonces, por favor, digo al universo, tráeme todos los alimentos que me proporcionen una satisfacción gustativa similar a esta que estoy recordando. Yo decido las condiciones y el universo te va a ir trayendo todo esto. Evidentemente luego tendrás que dar pasos. ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos de las famosas sincronicidades que tengo? Las sincronicidades son el resultado de a dónde te estás dirigiendo. Pero claro, si yo decido dirigirme en una dirección, las sincronicidades van a estar acotadas a aquello que yo estoy emanando, y que estoy dirigiendo de manera consciente. Es decir, que si estoy buscando casas, las sincronicidades me van a tener que ver con casas. Si estoy buscando un trabajo, una fuente de ingresos, me van a venir ideas de negocios y las sincronicidades van a tener que ver con los negocios. Por lo tanto, nuestro campo de realidad en términos de sincronicidades primero se va a expresar de forma fractal en aquello que estamos emanando consciente o inconscientemente. Entonces, lo que propongo con el decreto es hacerlo consciente, no dejar que sean mis memorias de mi infancia que estoy reconstelando cada día lo que guíe completamente mi vida. Quiero que mi yo adulto tenga algo que decir, pues eso es precisamente lo que planteamos con los decretos. Que prefieres dejarlo a la voluntad divina creyendo que la voluntad divina sabe mejor que tú lo que quieres. Es perfectamente válido, es perfectamente razonable en algunos momentos de vida, aunque yo no lo pondría como fórmula general para siempre y para todas las circunstancias, cuando decimos que sea lo que Dios quiera.
Pues a veces y a veces es lo más saludable en situaciones de mucha incertidumbre donde estás muy vendido, no sé lo que quiero y me encomiendo a los dioses, pero por defecto es mejor que ya que estás tú pilotando este avatar, seas el que marca la directriz de hacia donde quieres dirigir tu vida, es lo más responsable, es lo más ilógico, y lo más saludable para recuperar el control que todos los usurpadores de esta Matrix nos han ido quitando de una manera inconsciente, y se lo hemos ido entregando casi sin darnos cuenta.